Estamos en ¿qué dice la Biblia? Y mi tema en esta hora será la catástrofe más grande del mundo. Y la Biblia habla sobre catástrofes en el mundo, pero también nuestra historia, este planeta en el medio del cual vivimos, también nos registran catástrofes que han pasado en el mundo. Tal vez son muchas de ellas, pero las más resaltantes tal vez las dos terribles guerras mundiales que hemos tenido en este mundo y que han dejado secuelas terribles y que han dejado seres humanos destruidos por completo y que han dejado generaciones destruidas, al punto tal que algunos de aquellos que todavía sobreviven y familiares de ellos recuerdan aquel acontecimiento o aquellos acontecimientos como terribles catástrofes que el ser humano no quisiera nunca más volver a pasarlas, aunque en este tiempo en el que estamos viviendo estamos al borde de una tercera guerra mundial por las cosas como se están dando en el mundo y por los poderes del mundo como se están moviendo hoy en día. Y no quisiéramos saber nada de eso. Podemos pensar en tantas otras catástrofes. En estos días, con algunos amigos estábamos recordando la catástrofe del Titanic, allá por 1914 o 1917, donde murieron muchas personas. Titanic, que significaba para ellos, ni Dios lo hunde, pero que sin embargo un solo témpano de hielo se encargó de hundirlo sin que Dios interviniera absolutamente en nada. ¿Y cuántas personas fallecieron? ¡Qué catástrofe tan grande! Pudiéramos hablar de muchas otras catástrofes. Podemos hablar de las Torres Gemelas, podemos hablar de las invasiones últimas que han habido a tantos países, donde se han masacrado, no solamente en el pasado, sino en estos años, tantas personas que se han masacrado, que algunas de esas noticias evidentemente no salen a la luz, pero que sí se llegan a conocer tarde o temprano. Y este mundo lamentablemente vive y vivimos de catástrofe en catástrofe, y todas son terribles. Pero hay una que la Biblia le indica como la peor de las catástrofes que le puedan ocurrir al ser humano. Y te lo quiero leer en la Biblia, en el libro que se llama el libro de San Juan, en el capítulo número 3 y el verso número 19, allí tenemos esta catástrofe de la cual la Biblia nos habla y dice de esta manera: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y aquí está la catástrofe más grande, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Catástrofe más grande que esa no puede existir. La Biblia nos habla aquí de dos cosas importantes: de las tinieblas y de la luz, en este texto que acabamos de leer. Y bien claramente nos dice que el ser humano, al referirse a los hombres se refiere a hombre o mujer, el ser humano que tiene la voluntad de escoger, que tiene la voluntad de elegir, vivir como quiera, elegir a quien quiera, porque Dios nos creó así, con lo que se llama el libre albedrío, de tal manera que tanto tú como yo podemos decidir lo que queramos. Decidir sobre esto, sobre aquello, sobre personas, decidir sobre situaciones, decidir sobre nuestro futuro, decidir si crees en Dios o no crees en Dios, decidir convertirte en un ateo o no, aunque hay muchas cosas que los que muchas veces, como yo, hemos dicho soy ateo porque no entendía muchas cosas, a veces decimos soy ateo, pero porque desconocemos lo que dice la Biblia.
Y como no entendemos el porqué de estas cosas, el por qué ocurre aquello en esta tierra, el por qué suceden estas cosas aquí en este mundo, el por qué le ocurren cosas a los niños en esta tierra, el por qué le ocurrió este accidente o esta situación tan fatal a una familia tan buena, desconocemos la Biblia, porque la Biblia habla de todo esto, y cuando vos y yo venimos a la Biblia nos da luz acerca de todo esto y podemos entenderlo, y entonces nos damos cuenta, entonces no era Dios el culpable. Porque vemos a través de la Biblia que tenemos claramente la luz. Pero todos tenemos el libre albedrío de tal manera que podemos decidir lo que nosotros queramos. Y en esta terrible catástrofe, la Biblia nos dice que el ser humano en determinado momento escogió vivir en las tinieblas antes de la luz. Ahora, cuando la Biblia nos habla de tinieblas, ¿de qué nos habla? Las tinieblas nos hablan de cosas oscuras, y el ser humano vive en cosas oscuras, que con el correr de los años la persona puede llegar a darse cuenta el terrible error que cometió en andar en todas esas cosas que son oscuras, que son malas, que son perversas, y que en vez de acercarlo a Dios, totalmente lo contrario, lo alejan de Dios. La Biblia, cuando nos habla de tiniebla, y cuando pensamos en tiniebla, tenemos que pensar en cosas ocultas. ¿Y cuántas personas en esta vida viven una doble vida? Por ejemplo, con su familia. Tienen su familia, pero por otro lado tienen una amante o un amante. Y tienen otra familia a veces. Gente que vive en doble vida. Eso es vivir en tinieblas. Eso es vivir en oscuridad. Eso es vivir en el pecado, como lo llama, lo vivir lejos de Dios. Pero la gente, dice la Escritura, amó más esas cosas que a Dios. Quiso más, se aferró más, buscó más lo que era de las tinieblas en vez de buscar lo que era de parte de Dios. Entonces, esa es la catástrofe más terrible en el ser humano. ¿Por qué? Porque al elegir las tinieblas, la Biblia habla y enseña que las tinieblas están relacionadas directamente con Satanás el diablo, que es el que reina en el reino de las tinieblas en esta tierra, que lo enseña la Biblia, y por más que lo querramos negar, como algunas personas dicen, yo no creo, el diablo no existe, solamente al ver cómo viven algunos seres humanos y cómo estamos viviendo en la tierra hoy, nos damos cuenta que si bien hay un agente del bien que se llama Dios, también hay un agente del mal que se llama Satanás el diablo, que es el que trabaja y tristemente trabaja y se mueve usando a los seres humanos en esta tierra que han decidido amar las tinieblas. Ahora, la catástrofe es grande porque los resultados vienen. Quien vive en la oscuridad, quien vive una doble vida, quien vive una vida oculta, quien vive lejos de Dios, tristemente por amar y decidirse por las tinieblas, recibirá los tristes resultados que vienen, no solo sobre su vida, sino sobre quienes le rodean, su familia. Y como muchas veces decimos que Dios tiene la culpa de todo y nos enojamos con Dios, sin embargo quiero decirte que como responsables de un hogar, como el hombre responsable del hogar y como su esposa responsable del hogar y de los hijos, si queremos la bendición de Dios y si queremos tener a Dios de nuestra parte y queremos tener la cobertura de su ayuda, vos y yo tenemos que buscar a Dios, porque muchas veces las cosas que pasan en el hogar pasan porque el ser humano amó más las tinieblas que a Dios, y entonces no es Dios el responsable, sino eres tú y yo que elegimos vivir en las tinieblas y en la oscuridad. Ahora, también la Biblia nos habla de la luz. Y nos dice la Biblia que Dios es luz. Y este texto nos dice aquí que los hombres que amaron y las mujeres que amaron vivir en las tinieblas, dice, no vienen a la luz porque sus obras son malas. Es evidente que Dios es luz
Y cuando una persona viene a Dios, es como poniendo un ejemplo, como si un reflector grande, fuerte y poderoso se encendiera en nuestra vida y nos mostrara nuestra condición. Es por eso que mucha gente, cuando se habla de Dios, tiene un rechazo. Es por eso que hay gente que dice, a mí no me hable de Dios porque Dios no existe y yo no creo en Dios. Es por eso que para mucha gente hablar de Dios es como un tema que está desconectado, pareciera, del ambiente de nuestros días hoy en día. Ahora, ¿por qué la gente tiene esa actitud? Porque sabe en su conciencia perfectamente que acercarse a la luz que es Dios es verse totalmente desnudo ante aquel que conoce todos nuestros pensamientos antes de que lleguen a nuestra mente y nuestras intenciones. Entonces, si yo vivo en oscuridad, si yo vivo en cosas ocultas, si yo vivo sin obedecer a Dios, no me conviene acercarme a Dios porque Dios es luz y me va a mostrar mi condición en la que yo me encuentro y me voy a sentir acusado porque no quiero que Dios tenga algo que ver en mi vida. No quiero que Dios sea quien gobierne mi vida porque me gusta más vivir en las tinieblas que venir a la luz. Pero quiero decirte que el venir a la luz no significa vivir una vida en condenación, sino que al contrario, venir a la luz es la oportunidad que Dios te da a ti y la oportunidad que Dios me da a mí de que lo conozcamos y que después de arrepentirnos al conocer a Dios viviendo en la luz, podamos vivir una verdadera vida como Dios realmente quiere y salir de debajo de esa catástrofe en la que estamos viviendo, porque en cualquier momento nuestra vida se termina en la tierra y ¿qué es lo que nos espera? Tristemente, una condenación en el infierno. Y Dios no quiere eso. Dios quiere sacarte de esa catástrofe en la que vivís, viviendo lejos de Dios. Dios quiere darte una vida de luz, una vida nueva, una vida donde la bendición de Dios esté sobre tu vida para siempre. Y allí donde estás, vos mismos podés tomar esa decisión. Vos mismos podés decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados. Yo hasta ahora he vivido en las tinieblas porque he amado las tinieblas, pero quiero salir de ellas, porque no quiero malos resultados ni negativos. No quiero ser condenado o condenado un día en la eternidad, sino que quiero ser salvo y salvo hoy. Y si vos buscás a Dios y lo recibís en tu corazón, allí donde estás, el Señor está dispuesto a venir a tu vida y la luz de Dios venir a ti, perdonarte, ayudarte y darte una vida totalmente nueva. Que Dios te bendiga.